Hola amigos y amigas, he regresado al Parque Cuscatlán para mostrarles los artistas que exponen sus obras en la Galería de Arte al Aire Libre desde el año 2019. En esta ocasión regalaré una camisa oficial del canal a la primera persona que deje en la caja de comentarios la respuesta a la siguiente interrogante: ¿quién es el residente del parque que aparece en el video? Soy Eduardo Crespín y te invito a recorrer la Galería de Arte a cielo abierto en el Parque Cuscatlán. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. El Parque Cuscatlán se encuentra ubicado sobre la calle Alameda Franklin Delano Roosevelt, 25 Avenida Sur, sexta y décima calle Poniente, San Salvador. Desde este lugar estaré haciendo un recorrido por las obras de arte que se encuentran en la Galería de Arte a cielo abierto. El primer artista plástico de quien mostraré su obra es William Velázquez Castro, egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador. En el año 2018 participó en la exposición Inspiraciones del Alma, organizado por Volarte. El título de esta obra es Mundos Incompatibles, cuya técnica es acuarela y tinta china. Continúa Nicole Schwartz. Nació en París y estudió pintura en El Salvador con el maestro español Valero Lecha. En 1969 estudió Historia del Arte, Grabado y Pintura en la Escuela de Bellas Artes en San Salvador y en el CENAR. El título de la obra es Contemplación, cuya técnica es acuarela y tinta china. La siguiente artista plástica es Lisette Cruz Ortega, cuyo seudónimo es Ruby C. Estudiante de Artes Plásticas de la Universidad del Salvador, participó en la exposición Inspiraciones del Alma, organizado por Volarte. El título de la obra que le muestro es El vuelo del cerezo, cuya técnica es acuarela. Sigue Karen Guandique, estudiante de la licenciatura de Artes Plásticas, opción Pintura, de la Universidad del Salvador. Ha expuesto en Solidarios por la Paz en Europa y la exposición Inspiraciones del Alma, organizado por Volarte 2016-2018. El título de la obra es Armonía. La técnica utilizada es acuarela. El próximo artista plástico es Guillermo Araujo. Es un artista multidisciplinario, fundador del proyecto cultural La Casa Alegre en Alegría Usulután. Posee diversos estudios en Centroamérica, República Dominicana y Europa. Cuenta con una diversidad de exposiciones dentro y fuera del país. Su obra se titula Tres Planchas, cuya técnica es acrílico y tinta china. Encuentro a Mariana Peraza, arquitecta y artista plástica, formada por el maestro Julio Hernández en la Academia de Artes Arabia. A partir del año 2011 es miembro activa de Voluntarios por el Arte Volarte. Su obra se titula Serie Musa Natural 1, cuya técnica es acuarela y tinta china. Prosigue Manasés Ayala, que estudió licenciatura en Artes Plásticas, opción Pintura, en la Universidad de El Salvador. Autor de diferentes exposiciones colectivas a nivel nacional.
Ha participado en distintos talleres referentes del arte. Participó en la exposición de Voluntarios por el Arte Volarte 2017-2018. Su obra no posee título y su técnica es acuarela y tinta china. Sigo con Likri Vicart, dibujante, pintora y maestra de arte. Su dibujo es dinámico en sus pinturas. Sus trabajos han viajado por muchos países del mundo. La Asamblea Legislativa de El Salvador le otorgó un diploma como pintora meritísima. Su obra se titula Tú y yo, cuya técnica es acrílico y tinta china. Llego a la obra de Mariela Ortiz, quien estudió el diplomado de dibujo y pintura en el Centro Nacional de Arte CENAR. Estudia licenciatura en Artes Plásticas, opción pintura, en la Universidad de El Salvador. Ha participado en exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. Su obra se titula La Discusión, cuya técnica es acuarela y tinta china. Les presento a Guillermo Romero Vázquez, artista visual, diseñador gráfico, desarrollador de cursos, conferencias, talleres y capacitaciones. Ha exhibido sus obras en el Museo de la OEA, Estados Unidos, entre otras. Su obra se titula La felicidad del ser mirado y escuchado, cuya técnica es acuarela. Me detengo ante la obra de Rodrigo Morales Vega, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas, opción cerámica. Le fue otorgado el primer lugar en el certamen de Artes Plásticas realizado en la Universidad de El Salvador en el año 2018. Su obra se titula Invierno, cuya técnica es acuarela y tinta china. Sigue Negra Álvarez, quien ha participado en numerosas exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. Su obra se puede encontrar en los museos de Washington y Ciudad de México, entre otras. Posee distintas condecoraciones y reconocimientos como el grado de Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras, otorgada por la República de Francia. Su obra se titula Ofrenda de Flores, cuya técnica es acuarela y tinta china. La obra de Grace Girola rescata las tradiciones artísticas y productivas de El Salvador a través de la producción y el uso de los colorantes naturales. Su obra integra temáticas relacionadas a la protección de los recursos naturales costeros marinos y la concientización a la población salvadoreña. Su obra se titula Peregrina, cuya técnica es acuarela y tinta china. No dejo de observar la obra de Giovanni Gil, quien es trabajador del grabado en sus diferentes manifestaciones. Sus obras proporcionan el enlace con su creatividad. Expresa agudamente fuerza y delicadeza. Su obra se titula Curiosas, cuya técnica es acuarela y tinta china. Me detengo en la pintura de Marcelo Mejía Palomo. Su formación artística ha sido en su mayoría autodidacta, especificándose en el dibujo a tinta china y acuarela, además en técnica mixta, con las cuales ha creado diferentes texturas en sus pinturas.
Su obra se titula Mi País, cuya técnica es acrílico y tinta china. Continúo observando la obra de Julia Álvarez, quien empezó a temprana edad por herencia familiar. Estudió diseño de interiores en el Instituto Fermino de Estudios Superiores en la ciudad de Guatemala. Tomó cursos libres de figura humana en el CENAR. Su obra se titula Verano, cuya técnica es acuarela y tinta china. La siguiente artista es María Elena Palomo, quien estudió en la Escuela de Artes Aplicadas en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ha tenido muestras individuales y colectivas en diferentes partes del país. El título de su obra es La Dueña del Parque, cuya técnica es mixta. Arribo a la pieza de Ludwig Lemus, quien realizó sus estudios de licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de El Salvador. Ha expuesto dentro y fuera del país. Obtuvo reconocimientos como segundo lugar en el cuarto premio de pintura joven. Su obra se titula Viaje, cuya técnica es acuarela y tinta china. No dejo pasar de largo la pintura de Marta Heréndida Flamenco, artista que retrata la belleza de la naturaleza como dadora de vida, merecedora de cuidado y respeto. Estudió licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de El Salvador, además es docente de la Escuela de Artes. Su obra se titula Amando la Naturaleza, cuya técnica es acuarela y tinta china. Otro artista presente en esta pasarela es Miguel Ángel Mira, quien estudió licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela de Artes en la Universidad de El Salvador, coordinador y docente de la especialidad de escultura. Ha formado parte de un gran número de exposiciones. Su obra se titula de la serie Anhelos número 4, cuya técnica es acuarela y tinta china. Prosigo con Carlos Ruiz y Meri, quien estudió diseño e ilustración de Reichling College of Design, Sarasota, Florida, Estados Unidos. Diseñador e ilustrador para el periódico Petersburg Time, Florida. Su obra se titula Isla del Pacífico Pescador, cuya técnica es acuarela y tinta china. Me detengo ante el trabajo de Salvador Yor, quien ha participado en 28 exposiciones individuales en El Salvador, Guatemala, México y Miami, 91 exposiciones colectivas. Ha recibido varios reconocimientos especiales como distinguido pintor salvadoreño. Su obra no posee título. La técnica es acuarela y tinta china. Me detengo a observar el trabajo de Saúl Salazar García, quien estudió dibujo y pintura de manera independiente en el año 2010.
Ha participado en muchas exposiciones colectivas en Santa Ana, además de la Exposición Nacional de Artes Plásticas realizada en el Centro de Artes de Occidente. Su obra se titula Color del Alma, cuya técnica es acuarela. He llegado a la obra de Dinora II, quien estudió acuarela bajo la tutela del maestro Milton Pocasangre y paisajismo con el maestro Marco Valencia. Ha participado en exposiciones a nivel nacional e internacional. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Chile, Costa Rica y Estados Unidos. El título de la obra es Al compás del viento, cuya técnica es acuarela y tinta china. Admiro el trabajo de Milton Pocasangre, quien con 29 años de trayectoria ha contado con 130 exposiciones colectivas e individuales. Acreedor de 17 premios, siendo el más destacado la medalla de oro en la Cuarta Bienal de Dibujo y Grabado en Tokio, Japón. Su obra no posee título, cuya técnica es acuarela y tinta china. Me desplazo a la pintura de Jonathan Procrioni, quien es originario de Santa Ana, graduado de Ingeniería Civil. Desde el año 2012 a la fecha ha mostrado un gran interés en las artes plásticas, especializándose en técnica seca como el grafito y técnicas húmedas como la acuarela y el acrílico. Su obra se titula Arbur, cuya técnica es acuarela y tinta china. Doy un par de pasos para llegar a la pieza presentada por Miguel Martino, artista y comunicador visual con más de 20 exposiciones individuales y 100 colectivas desde 1965. Sus obras están en museos y colecciones privadas. Ha impartido talleres y capacitaciones en arte visual y desarrollo de creatividad en diferentes países. Su obra se titula Petiza, cuya técnica es acuarela y tinta china. Observo el trabajo de Francisco Javier Molina Ortiz, quien estudió pintura y grabado en el Centro Nacional de Artes, CENAR. Realizó mural en la UNOPS y participó en la exposición de Marbub en San Salvador, la casa del escritor Salarrué e Inspiraciones del Alma Volarte. Su obra se titula En lo profundo del bosque, cuya técnica es acuarela y tinta china. He llegado a la pintura presentada por Mauricio Mejía, quien realizó sus estudios de dibujo y pintura en la Escuela Libre del Maestro Valero Lecha, egresado de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Su obra se titula Los trastornos de la posguerra, cuya técnica es acuarela y tinta china. Llego ante la obra de Augusto Crespín, dibujante, pintor, grabador, ilustrador y gestor cultural, que homenajea a la naturaleza, lo humano, el buen café de Sumatra, el vino tinto, la literatura profunda, el cine psicológico y el tiempo necesario para interpretar históricamente. Su obra se titula Mozart, concepto de pertenencia, cuya técnica es tinta Ecoline. Observo cómo el sol de la mañana brinda su luz
resalta la belleza de cada una de las piezas pictóricas. Me despido por ahora del Parque Cuscatlán, invitándote a que lo conozcas, siguiendo los protocolos de bioseguridad que encontrarás en las entradas de acceso, lavándote las manos usando alcohol gel, siempre manteniendo las mascarillas puestas y haciendo uso de la duración máxima de 2 horas. Recuerda que el horario del parque es de martes a domingo, de 5 de la mañana a 8 de la noche. No olvides darle pulgar arriba, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Búscame como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram o Telegram. Nos vemos a la próxima.